Hay temas que nos tocan una fibra muy profunda, ¿no? La fe, el miedo, lo que no podemos explicar, y pocos lo hacen como la demonología. Hoy vamos a meternos de lleno en este mundo tan antiguo y, la verdad, bastante perturbador para tratar de entenderlo un poco mejor. Pero, ¿cuál es la pregunta de fondo aquí? La que nos ha quitado el sueño por siglos. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando parece que una fuerza extraña se apodera de alguien? Bueno, vamos a intentar buscar algunas respuestas, tratando de separar el mito de los casos documentados. Ok, empecemos por el principio. Para poder hablar de posesión, primero hay que entender el campo de estudio que se encarga de esto. A ver, la demonología no es solo juntar cuentos de terror, para nada. Es un intento, ya sea desde la religión o desde el ocultismo, de clasificar, de entender a estas entidades. Es como el marco teórico de todo lo que vamos a ver. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque de entrada tenemos dos grandes visiones. Por un lado está la religiosa, la que más conocemos por las películas, ¿no? La de los ángeles caídos en rebelión. Pero por otro lado está la visión ocultista, que los ve como algo distinto. A lo mejor antiguas deidades que con el tiempo se demonizaron, o incluso fuerzas neutras que se pueden invocar. Y esto es fascinante, porque no se queda en el bien contra el mal y ya. Hay textos súper antiguos como el famoso grimorio Ars Goetia, que básicamente proponen una especie de nobleza del infierno, con sus príncipes, duques, reyes, cada uno con su función y hasta su propio sello. O sea, una burocracia del inframundo si lo queremos ver así. Increíble. Ok, ya vimos la teoría. Ahora vamos a la parte que, seamos honestos, más nos impacta, cuando estas entidades, supuestamente, interactúan directamente con las personas. Este es el centro de todo el terror que rodea al tema. La idea de perder el control de uno mismo, ¿no? De volverse un simple recipiente para una conciencia que no es la propia y que además es malévola. La tradición, por supuesto, describe una serie de síntomas muy clásicos para identificar una posesión. El primer signo, y quizá uno de los más alarmantes, es una fuerza que simplemente no tiene sentido. Pensemos en una persona de complexión delgada, que de repente puede contener a varios adultos. Es esta ruptura con las leyes de la física lo que primero siembra la duda y el miedo. Luego, pasa algo que desafía toda lógica del aprendizaje, la xenoglosia. De pronto, la persona está hablando con una fluidez perfecta, un idioma que jamás estudió, quizás un latín antiguo o un dialecto que nadie en la sala conoce. La pregunta es obvia. ¿De dónde sale ese conocimiento? Y aquí tenemos otro pilar del diagnóstico tradicional, una aversión violenta a todo lo que sea sagrado. Y no hablamos de una simple incomodidad, ¿eh? Se describe como un rechazo físico, casi visceral, ante cosas como un crucifijo o agua bendita, como si de verdad les quemara. Y quizá el más perturbador de todos, a nivel psicológico, el conocimiento de secretos. La persona de pronto empieza a revelar cosas íntimas de los que están ahí, hechos que es imposible que sepa. Esto ya no es solo miedo físico, es una invasión a lo más profundo de la privacidad. Ahora, según los expertos en el tema, una posesión no es como prender un interruptor. Es un proceso y se describe en etapas. Suele empezar con una infestación del lugar, como ruidos o presencias. Luego pasa a la opresión, con ataques más directos a la víctima. Esto puede culminar en la posesión como tal, y de ahí a la necesidad del exorcismo como la única solución. Bueno, ya hablamos del problema. Ahora pasemos a la supuesta cura. ¿Cómo se lucha contra algo así? A ver, el exorcismo católico es el que domina nuestra imaginación gracias al cine, pero la verdad es que esta lucha contra espíritus malignos es casi universal. Desde las oraciones del Corán en el Islam, llamadas ruqya, hasta los mantras y el fuego sagrado en el hinduismo, vemos que hay un hilo común en todo esto: la creencia de que la fe y un ritual específico pueden devolverle la paz a una persona atormentada. Y aquí llegamos a un punto clave en la era moderna. La propia Iglesia Católica, antes de siquiera pensar en autorizar un exorcismo, pone una condición súper estricta: que un equipo completo de médicos y psicólogos haya descartado cualquier enfermedad, ya sea mental o física, que pudiera explicar los síntomas. Es como un filtro de racionalidad frente a un fenómeno que parece todo menos racional.
Para ir cerrando, vamos a ver cómo todos estos conceptos han aterrizado en casos reales, casos documentados que dejaron una marca imborrable en nuestra cultura. Lo que nos muestra esta línea de tiempo es que, lejos de ser cuentos medievales, los casos de supuesta posesión han seguido apareciendo y documentándose en pleno siglo XX, generando debates enormes cada vez. Es que estos no son solo nombres en un archivo, son historias que se filtraron a la cultura popular y la cambiaron. El caso de Roland Doe no es solo un expediente, es la semilla de El Exorcista, la película que le dio forma al terror para toda una generación. Y la trágica historia de Anneliese Michel no se quedó en un pequeño pueblo de Alemania, se convirtió en El exorcismo de Emily Rose y obligó a todo el mundo a volver a discutir dónde está la línea entre la fe y la enfermedad mental. Al final, después de todo este recorrido, volvemos a la misma encrucijada. Cuando analizamos la demonología, la posesión, el exorcismo, ¿estamos frente a un fenómeno espiritual real o una manifestación súper extrema de una patología psicológica que todavía no entendemos del todo? ¿O será una mezcla de ambas cosas? La verdad es que la respuesta definitiva sigue sin aparecer.